Soy Artur Oms. Bienvenidos al podcast de Misterios Universales. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé en qué momento del día te encontrarás. Es imposible saberlo. Lo que sí que sé es que me estás escuchando. Estás escuchando Misterios Universales. Bienvenido. Desde aquí, desde este humilde y solitario micrófono, os mando un saludo y sobre todo y muy especialmente un saludo para Tars, mi buen y querido amigo que siempre me recomienda músicas y está al tanto de muchas cosas que solo él y yo sabemos, y muchas de ellas relacionadas con Andreas Faber-Kaiser. Hace mucho tiempo que quería grabar este programa, este audio. Desde luego en muchas ocasiones hemos hablado con diferentes invitados sobre las capacidades mentales del ser humano. Hemos hablado muchas veces sobre energías positivas y energías negativas, energías oscuras y energías de luz, seres de oscuridad y seres de luz. Pero hoy os quiero explicar todo esto desde mi punto de vista y os voy a explicar lo que yo pienso de toda esta cuestión. Espero que os guste. El inicio de la vida va mucho más allá de nuestro nacimiento. De hecho, antes de que veamos el sol, de que podamos respirar, de que podamos comer, de que podamos masticar algo por nuestros propios medios, pasamos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Cuando al fin salimos, cuando al fin vemos esa primera luz, vemos, es un decir porque la ciencia nos dice, la ciencia nos explica que un recién nacido no puede ver ningún tipo de luz. Pero cuando al fin estamos en ese mundo exterior, hemos salido del vientre de nuestra madre, ahí empieza la segunda fase de nuestra vida. Y podríamos decir, en ese mismo instante, en ese preciso momento, también empezamos a morir. La vida, como la entendemos nosotros, los seres humanos, no es posible sin energía. Veréis, cuando hablamos de energía, yo hasta la fecha, hasta hace muy poquito, había cometido un grave error. Hablaba siempre de energía positiva y hablaba siempre de energía negativa. Hablaba sobre el bien y hablaba sobre el mal. Voy a intentar explicaros por qué tengo el pleno convencimiento de que todos estos conceptos sobre el bien, el mal, la luz y la oscuridad son completamente erróneos. Y muchos de vosotros ahora estaréis pensando,
así y por qué son erróneos estos conceptos de energía positiva y energía negativa. Veréis, yo creo que el universo se rige por energías o una sola energía. La energía en sí no es ni positiva ni negativa. La energía es simplemente energía. La energía no tiene género. No es ni femenina, ni masculina, ni positiva, ni negativa. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que estamos mirando la televisión y que de repente, oímos que se acerca hacia el planeta Tierra un gran asteroide. Un asteroide que impactará de forma inevitable e inefable contra el planeta Tierra. De hecho, sus proporciones son tan grandes que cuando impacte con el planeta Tierra, el efecto que causará será irreversible y es muy posible que la vida tal y como la conocemos, la vida tal y como la entendemos, desaparezca en su gran totalidad. Cuando el asteroide entra en nuestra atmósfera, evidentemente lo hace propulsado por la ley de la gravedad, que en sí podríamos decir que será lo que va a proporcionar esa energía para que ese asteroide impacte con gran fuerza hacia el planeta Tierra. Esa energía la podemos calificar de negativa, a esa energía la podemos calificar de positiva. No, es simplemente una energía. Lo que es negativo en este caso es que ese asteroide impacte contra el planeta Tierra. Bueno, eso de negativo lo podríamos entrecomillar, puesto que no sé si sería demasiado negativo que desapareciera toda la especie humana. La cuestión es que esta misma energía universal que nos envuelve, que nos atraviesa y que compone absolutamente todo, es la que hace que nosotros también podamos estar vivos y que la falta de esa energía signifique también el hecho de estar muerto. Y creo que la energía es una sola para absolutamente todo y es común absolutamente a todo. Sustenta todas las formas de vida y mueve toda serie de objetos. Son muchas las disciplinas que han ido tras la búsqueda de esa energía. El Reiki, la meditación, la activación de los chakras, son técnicas que lo que intentan es canalizar esa energía. ¿Y qué es o cómo funciona la energía? Veréis, queridos unicornios, todo es muy relativo, sobre todo a, por ejemplo, quién analiza cierta cuestión o desde qué punto de vista lo hace o incluso el tipo de forma que uno es propiamente dicho, porque no es lo mismo que yo como ser humano analice una energía que seguramente una mosca. Y esto lo tenía muy claro Einstein en su teoría de la relatividad, donde nos explicó que todo es relativo al estado de movimiento del observador. O sea que no hay nada, absolutamente nada, que sea fijo o preestablecido. Y desde luego el universo y todo lo que lo envuelve, incluso nuestro pequeño y diminuto planeta Tierra Azul, está plagado de interrogantes, está plagado de preguntas. Y os puedo asegurar que a fecha de hoy son más las incógnitas que las certezas. La mecánica cuántica estudia los sistemas atómicos y subatómicos y su interacción con la radiación electromagnética y otras fuerzas. Y veréis, es que al final todos, absolutamente todos, somos átomos y los átomos están en la materia y la materia, queridos amigos míos, se mueve con
energía. Desde la noche de los tiempos, muchos sabios, muchos chamanes, muchos brujos, muchos hombres espirituales han intentado buscar y canalizar esa energía universal. Pero no solo en la antigüedad, sino que hoy en día muchos sabios también afirman que hay una conexión entre la física cuántica y la espiritualidad. No es muy difícil llegar a esta conclusión, ya que estamos conformados por átomos y, como hemos dicho antes, los átomos en sí mismos son energía. Entre esos antiguos sabios se encuentran los cátaros, y se dice que el auténtico tesoro de los cátaros no eran grandes cantidades de oro, sino grandes cantidades de conocimiento. Veréis, la materia está compuesta por átomos y los átomos contienen energía y la energía nos atraviesa, la energía nos conforma y la energía está absolutamente en todas partes. Pero los científicos, a los que les gusta intentar encontrar una explicación absolutamente para todo, una explicación racional, nos dicen que los átomos que componen la materia que conocemos, es decir, las estrellas, los planetas, incluso nosotros mismos, son tan solo el 5% de lo que podemos ver. El resto es energía o materia oscura. Pero al mismo tiempo, esos mismos científicos que aseguran que solo conocemos el 5% de lo que hemos podido explorar, nos dicen que el universo está en continua expansión, que no deja de crecer. Ya, pero ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué dimensión? Y ahora tengo que recordar una vez más aquello que dijo Einstein. Todo es relativo al estado de movimiento del observador. Ese crecimiento, esa materia oscura, esa energía desconocida es relativa al desconocimiento del observador y evidentemente a su movimiento que viene provocado por también su situación y su posición en el universo. Pero veréis, amigos, no me hagáis demasiado caso porque yo no soy ningún tipo de autoridad para hablar de estas cuestiones, ya lo sabéis, y seguramente el mundo científico tan conservador, el mundo científico tan ortodoxo se me tirará encima. Veréis, la fuerza, esa energía universal, para mí existe. Seguramente todos habréis visto, o gran parte de vosotros, una película que se llama Star Wars. Y ahí Obi-Wan nos dijo una frase que a mí me quedó inculcada. La fuerza nos rodea, la fuerza nos penetra, la fuerza une la galaxia. Pero ¿qué hay de cierto en esta frase fantástica, en esta frase salida directamente de un guión de Hollywood? Veréis, existe algo que se llama entrelazamiento cuántico, que se da cuando dos o más objetos necesitan ser descritos mediante un único estado. Cuando dos partículas están entrelazadas, dos partículas alejadas presentan correlaciones observables mediante observación clásica. Esto que hasta hace cierto tiempo era simplemente una teoría, ahora es algo que está demostrado. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, sirve para que un superconductor pueda flotar sobre un imán o para que el efecto Meissner se produzca.
En cierta manera, queridos unicornios, queridos seguidores de misterios universales, la fuerza de los Jedi existe uniendo la materia y generando una fuerza que algunos ratifican o califican como espeluznante. Como os decía al principio, desde la noche de los tiempos, el ser humano ha hablado sobre luz, ha hablado sobre oscuridad, ha hablado sobre el bien, ha hablado sobre el mal, ha hablado sobre fuerzas positivas, ha hablado sobre fuerzas negativas. Pero ¿y si todo eso no existe? ¿Y si solo existe una fuerza universal, una fuerza que actúa en función de cómo la dirigimos? Es más, ¿seríamos capaces de dirigir esa fuerza universal? El hermetismo, la alquimia, el cabalismo, el zoroastrismo son técnicas de pensamiento que nos llevan o nos acercan al principio del conocimiento inicial del todo. Voy a haceros un paralelismo con las antiguas redes informáticas. Hoy en día casi todo el mundo utiliza redes de estrella. Antes se utilizaban redes de anillo. Buscad en internet un poco y veréis las dos diferencias. Básicamente la diferencia es muy sencilla. Cuando en una red de anillo fallaba solo uno de los puestos de trabajo, todo ese núcleo, toda esa parte de la red se quedaba completamente a oscuras. En cambio, cuando una red de estrella tiene una falla en uno de sus componentes, la red continúa funcionando. En cierta manera, el universo es algo que funciona a la perfección sin necesidad de tener absolutamente todos los elementos operativos. Es decir, si tú mueres o yo muero, esa red, ese universo, esa fuerza no dejará de fluir. ¿Por qué? Porque sencillamente la fuerza no desaparece. Ese hub, ese núcleo central que generaría esa red de estrella, nos uniría a todos, nos atravesaría y mantendría el universo, en cierta manera, unido. Pero si el bien y el mal no existen y solo son maneras o formas de conducir esa energía universal, ¿por qué esos actos malvados? ¿Por qué esos actos horrendos son tan potentes? Imaginad una clase donde todos los alumnos están absolutamente concentrados realizando un examen. Ahí no se oye absolutamente nada. Todos los alumnos de esa clase, supongamos que son 30, están absolutamente concentrados y están absolutamente en silencio. Esa fuerza está dirigida a ese silencio, a lograr esa concentración. Pero imaginemos que ahora de repente uno solo de esos 30 alumnos irrumpe dando golpes, gritando y dando voces. Evidentemente, esta intercepción en esa fuerza positiva, en esa fuerza dirigida hacia un silencio, se va a ver afectada. Este concepto salía también en la película de los Jedi, en la película de la Guerra de las Galaxias. Evidentemente, un solo elemento que conduzca de una forma errónea esa fuerza va a tener mucho más impacto, un impacto mucho más negativo. ¿Pero por qué? Porque simplemente nosotros le vamos a dar el control, le vamos a dar mayor importancia a ese pequeño ruido,
en medio de ese enorme y potente silencio, en medio de esa canalización de concentración. Porque al final ese silencio, esa concentración es individual. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que esa canalización del silencio, esa canalización de la concentración fuera individual, consideramos canalizarla y fuera una, de alguna forma, concentración global de ese silencio y de ese poder de concentración? Pues evidentemente lo que sucedería es que como especie humana daríamos un paso hacia adelante y evolucionaríamos. Ahí reside el auténtico, para mí, secreto de los cátaros, el secreto del hermetismo, el secreto de la alquimia, el secreto del cabalismo, del zoroastrismo, de todas esas técnicas de concentración y de unificación de energía que pueden hacer que la humanidad dé un paso de gigante. Y veréis, amigos, esto que os estoy explicando es muy, muy, muy serio. El control sobre esa fuerza, sobre esa energía universal, tiene consecuencias físicas. Hace unos años pude hablar con el representante en España del Dalai Lama, el señor Wanchen. Le pregunté si él había visto o tenía conocimiento de haber visto levitar algún monje tibetano. Yo pensaba que se tomaría la pregunta a cachondeo, que incluso se reiría. Y nada más lejos de la realidad. Su rostro se puso muy, muy, muy serio. Me miró a los ojos y me dijo: sí, Artur, yo he visto a un monje levitar controlando su mente. Y desde luego, es cierto que si dirigimos nuestra mirada hacia el espacio exterior, veremos que hay un mundo que es infinito. Pero si dirigimos la mirada hacia nuestro yo interior, hacia nuestra mente, ahí también hay un mundo infinito. Y un infinito que va hacia adelante y un infinito que va hacia detrás es un círculo sempiterno, un círculo que no tiene ni principio ni fin. Y esto lo sabían grandes pensadores como Krishnamurti. Hay que mirar hacia el espacio, pero también hay que mirar hacia nuestro interior. Y eso justamente es lo que la sociedad moderna no quiere que hagas, que mires hacia tu interior, que intentes controlar esa fuerza, que intentes controlar esa energía universal. Porque en cierta manera, y cuando oímos eso de despertar, de salir de la Matrix, en eso consiste. Consiste en despertar todos aquellos sentimientos, aquellas energías atávicas que aún residen en nuestro interior y que, por desgracia, se van alejando a medida que el ser humano se moderniza y adopta nuevas tecnologías que de alguna forma también lo que hacen es volvernos mucho más tontos, puesto que hace que dejemos de pensar por nosotros mismos y dejemos también de buscarnos la vida. Un ejemplo muy sencillo es el de los navegadores. No se usan los mapas, por desgracia. Ya nadie se sienta a mirar por qué lugares va a pasar para ir del punto A al punto B. Y a lo mejor sería interesante dar un pequeño rodeo, hacer una pequeña parada en el camino para visitar una pequeña catedral o un pequeño pueblo. No quieren, el sistema no quiere que pienses por ti mismo. El sistema
no quiere que mires hacia tu interior. El sistema no quiere que seas tú el conductor del bien y del mal. El sistema no quiere que tú seas el amo de tus decisiones. El sistema quiere que esa fuerza, que esa energía universal que reside en todos y cada uno de nosotros sea dirigida mediante el sistema. El sistema evidentemente consiste en mantenernos contentos, en mantenernos ocupados con un teléfono móvil en la mano o simplemente mirando una serie en alguna plataforma digital, cuando, por desgracia, no nos estamos dando cuenta, pero lo único que estamos haciendo es adormecer nuestro cerebro, perdón que ha sido mi gata, y entrar en un letargo del cual cada vez es mucho más difícil regresar. ¿Existe el bien? ¿Existe el mal? No como tales, pero sí como acciones. Acciones que de hecho se derivan del uso de la fuerza, del uso de esa energía universal. En tu mano, en nuestra mano, está el hecho de emplear esa energía universal, esa fuerza, de una forma positiva, de una forma constructiva. Es una lástima que hoy en día muchos de los jóvenes no sepan quién es Krishnamurti, que no sepan quién es Khalil Gibran o otros grandes pensadores. Por favor, dejad las tabletas digitales, dejad el internet, dejad absolutamente todo y concentraros en tomar un libro de papel, en el cual podáis pasar las páginas físicamente, leer y saborear todos aquellos pensamientos escritos por esos grandes sabios. Ir más allá, buscar ese tesoro que no consistía en oro, sino en conocimiento, del cual, evidentemente, los cátaros sabían muchas más cosas de las que podamos llegar a imaginar. Buscar ese conocimiento hermético, ese hermetismo, ese acercamiento a ese punto cero, a esa energía vital, a esa fuerza universal de la cual sale y emana absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Y es que ya lo decía el Jedi, ya lo decía Obi-Wan, la fuerza nos rodea, la fuerza nos penetra y la fuerza une a la galaxia. Pero mucho, o quizá, no es que sea mucho, sino seguramente, absolutamente todo depende de nosotros, de cómo canalicemos esa fuerza, pero sobre todo de que seamos capaces de comprender y de creer y de asumir que esa fuerza, esa energía universal existe y que no es una alegoría. Espero que este programa os haya gustado y espero no haberos dado mucho la vara, pero es algo que hacía días que tenía ganas de explicaros. En fin, los que no estéis suscritos, suscribiros por favor a este canal en iVoox. Os recuerdo que tengo un canal en YouTube, ahí me podéis localizar como Artur Oms. Y por supuesto también estoy en Telegram, descargar la aplicación, buscar en Telegram un grupo que se llama Misterios Universales y ahí os podéis unir a mi grupo para tener en exclusiva los últimos programas y además pues chatear conmigo y con los demás integrantes sobre interesantes temas y noticias que ahí voy colgando. Un abrazo y hasta dentro de muy poco tiempo.